Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que es ineluctable. Hay dos cosas que son inmutables en la vida de los seres humanos y de todas las criaturas, pero particularmente en la de los seres humanos porque tiene los dos componentes. Una es ineluctable el pasado. Es algo que ya ocurrió, que no puedes devolver, que no puedes rehacer, que no puedes resarcir, que no puedes hacer nada. Y el otro, y el más contundente de todos, es la muerte. Y obviamente que siempre ha existido una cierta resistencia, no una cierta, sino una resistencia obvia del ser humano frente a este fenómeno. Desde que el ser humano adquirió conciencia o tomó conciencia, digamos por descontado que esto forma parte de un proceso evolutivo, aunque yo creo, Néstor, creo en que Dios estaba ahí presente y nos concedió el alma y el espíritu. Y que luego, tal vez por un proceso evolutivo, adquirimos una conciencia suficiente para comunicarnos, para hablar con los demás, para abstraernos e idealizar muchísimas cosas. Y esa capacidad de abstracción nos llevó a cuestionar muchas partes de nuestras vidas, y especialmente la muerte. Y como decía, hay una cierta resistencia, pero esa cierta resistencia ha sido vencida, no digamos que de una manera absoluta, porque todavía sabemos que es ineluctable, como decía, pero sí que al avanzar la expectativa de vida, a partir de todos los conocimientos médicos, los avances biotecnológicos y demás, pues el hombre se resiste un poco más a morir. Y en ese proceso hay un momento en que el hombre está al borde de la muerte, lo que llamamos un proceso preagónico o agónico, y que es tal vez en el que pulsa por no irse o pulsa por irse. Alrededor de esto, en los últimos años, se ha suscitado un tremendo interés, no solamente en los círculos esotéricos y que se hablan de cosas sobrenaturales y espiritistas, sino, y gratamente, para mí es muy grato, que los científicos se hayan involucrado y que aún sabiendo que su formación académica es tan supremamente pragmática, ellos han entendido que tiene que haber algo más allá. Llámelo Dios, gran arquitecto del universo, como dicen los masones, ánima universal, supraconciencia, no sé, un montón de formas de denominarlo. Y los médicos, particularmente, quienes están constantemente junto a quienes ya están en ese proceso de muerte, en cuidados intensivos, por la misma proximidad y ver las reacciones de los pacientes, se han nutrido mucho de lo que llaman las experiencias de casi muerte, de las que ya hemos hablado con Esteban Cruz, por ejemplo. Pero hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Un científico, un médico con varias especializaciones. El doctor Juan Rodrigo Moreno Restrepo. Él es egresado del Colegio San Ignacio de Loyola, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido profesor de anatomía en la misma institución, especializado en cirugía general, medicina crítica y cuidados intensivos, también en bioética. Y ha dedicado una considerable trayectoria profesional en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Medellín. En la actualidad es el coordinador de las UCI en la Clínica CES y en la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida. Y es profesor adjunto de la Universidad CES. Pero es un hombre supremamente sensible, más allá de su pragmatismo científico, que evidentemente forma parte de su ser. Es esa capacidad de asombro que se ha abierto a estas cosas. Y por más de 17 años ha estado como intensivista, como decíamos ahí, jefe de las unidades de cuidados intensivos, y ha visto a mucha gente en ese proceso de muerte, pero también ha tenido, yo digo que la fortuna de ver regresar a muchos pacientes que clínicamente estaban muertos. Y con él vamos a hablar sobre este tema y que él nos ilustre no solamente con la casuística que conoce, sino también desde la perspectiva científica, este fenómeno, cómo se puede explicar. Doctor Juan Rodrigo, un placer tenerlo. Es un privilegio y un honor que usted nos acompañe aquí en nuestro canal
de Néstor Armando Alzate ilógico, y sobre todo porque ya desde la perspectiva científica, este fenómeno adquiere mucha mayor credibilidad. Y por lo tanto tengo que empezar preguntándole, ¿cómo se define exactamente la muerte? ¿En qué momento se puede decir que una persona muere? Y antes de que me responda, que ya sé que me alargue un poquito, recordemos que antiguamente se tenía pánico, que la persona, aunque no sabían cómo se llamaba eso ni en qué consistía ese fenómeno, le temían a la catalepsia porque es un estado de muerte. Y le metían cánulas a los ataúdes para que en el evento de que así ocurriera él pudiera no solo respirar, sino tocar una campana. Después vinieron otras formas de decir, clínicamente está muerto, pero realmente en la actualidad, ¿cómo se define que una persona en efecto está muerta? Néstor, muchísimas gracias por tu invitación. Soy otro de tus seguidores ya hace un buen tiempo. Y también un saludo muy especial pues, a la comunidad que tienes, que es bastante grande. Bueno, Néstor, ¿cómo se define la muerte? Digamos que bajo la perspectiva médica, la muerte cumple 3 requisitos fundamentales para catalogarla como una muerte clínica. El primero es que el paciente no tenga respuesta de interacción con el medio, no hay respuesta motora. Digamos que ese es el primer elemento. El segundo elemento, Néstor, es la ausencia de signos vitales. Estos signos vitales son latido cardíaco, la frecuencia respiratoria y el siguiente elemento, Néstor, es la ausencia de actividad cerebral. Esa ausencia de actividad cerebral la vamos a registrar mediante el trazado electroencefalográfico. Cuando una persona cumple los criterios de muerte, el trazado electroencefalográfico es plano, o sea, no se ve ningún tipo de onda cerebral. Entonces, fundamentalmente es ausencia de respuesta motora, ausencia de signos vitales y electroencefalograma plano. Bueno, se me olvidó en la presentación contarles que todas estas experiencias el doctor Juan Rodrigo las ha plasmado en este maravilloso libro. Miren, Polvo de estrellas, la muerte es una ilusión. Y en él compila toda esta experiencia acumulada a lo largo de estos 17 años y que ahí incluye muchos de los casos específicos. Pero antes de continuar, Doc, ¿en dónde puede la gente adquirir este libro? Gracias, Néstor. El libro, Néstor, se puede adquirir por medio de la editorial Libros para Pensar. Se llama así, editorial Libros para Pensar. En esta página aparece un enlace donde se puede adquirir el libro. Segundo, ya en el programa de Néstor les daré una dirección o un teléfono de WhatsApp donde nos pueden escribir y con muchísimo gusto a los que estén interesados les podemos hacer el envío del libro. Exacto, y es un libro fascinante, además con profundidad, con seriedad y con un tono muy ameno. Bueno, después de entender esto, después de entender estos criterios actuales, uno tiene que remitirse a los anteriores. Recientemente murió el Papa Francisco y todavía en su muerte se efectuó un ritual milenario. Y es que cuando muere el Papa, con un martillo de plata pequeño lo golpean en la frente. Y el cardenal Camarlengo le pregunta, en este caso, por su nombre de pila, Jorge Mario, ¿estás ahí? No hay respuesta. Jorge Mario, ¿estás ahí? No hay respuesta. Jorge Mario, ¿estás ahí? 3 veces. Como no hay respuesta, él declara después, es decir, y cada vez que le pregunta, le da un golpecito con el martillo en la frente. A la tercera respuesta, él dice, está definitivamente muerto. Aunque le ponen el espejo junto a la nariz a ver si todavía queda algo de su respiración. Eso ocurría antes. Y hay otros parámetros porque se habla, usted me dice, muerte cerebral. Sin embargo, siguen conectados. Yo ese aspecto tal vez no lo entiendo mucho cuando me dicen muerte cerebral, pero las funciones, ¿cómo se llaman? ¿Volitivas? Sí, ahí se conservan, Néstor, parte de las funciones somáticas.
somáticas, es decir, lo automático, respiración, movimientos, aunque sea espasmódicos, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero Sí, hay claro. muerte cerebral, es decir, no hay conciencia. Esa No es hay la idea. conciencia. Claro. De hecho, Néstor, en la muerte cerebral o muerte encefálica, que es un fenómeno que vemos con, digamos, con cierta frecuencia en las UCIs, y se da en el contexto de cuando se presenta un daño cerebral muy extenso. La mayoría de las veces son accidentes automovilísticos, intoxicaciones, paro cardiorrespiratorio, en fin. Digamos, en estos casos, hemorragia cerebral. En estos casos, ¿qué sucede? Digamos, hay un daño en la corteza cerebral de tal magnitud que el paciente no recupera el estado de conciencia, pero sí se conservan algunas funciones dependientes del tallo cerebral. Entonces, se conserva la respiración, se conserva el latido cardíaco. El paciente, entonces, no tiene capacidad de interactuar con el medio, o sea, su función cortical está severamente comprometida, pero conserva la función dependiente del tallo cerebral, y por este motivo es que se llama muerte encefálica o muerte cerebral. Entonces, digamos que ahí el paciente tiene las funciones somáticas, como muy bien lo comentaba Néstor. Ahora, la cuestión es esta también. Listo, hasta ahí está muy bien. Pero, por tradición, a uno siempre le han dicho que una persona en trance de muerte era una expresión muy coloquial en Colombia. No sé cómo digan en otras partes. Quienes nos están viendo desde el resto del mundo, no sé si utilicen la misma expresión. Nosotros decimos aquí, está deshaciendo los pasos. Es una persona que es vista en su casa, que se ve en la oficina, se le ve caminando, y tengo varios casos que me han contado. Y aparte de eso, no sé si qué tan cierto sea eso, que eso es producto de que la persona en ese momento de premuerte o preagónico, lo que está haciendo es como si fuera una película al revés. Está devolviendo el carrete de la película para pasar por todos los hechos que vivió, y tal vez como también una forma de examinar su conciencia. ¿Es esto cierto? Sí, Néstor, mira, el fenómeno de la muerte y la comprensión del fenómeno de la muerte ha cambiado mucho desde mitad del siglo XX aproximadamente. ¿Por qué? Porque con el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos, y cuando los médicos teníamos un acceso a una tecnología biomédica mejor, llámese la ventilación mecánica, llámese los medicamentos vasopresores o vasoactivos, y en fin, una cantidad de elementos que hicieron posible que muchos pacientes con enfermedades que en otro escenario no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir, sobrevivieran. Y no solamente eso, el paciente que hacía una parada cardíaca tenía aún un chance de sobrevivir. Entonces esto abrió, digamos, una ventana, Néstor, muy desconocida, o sea, una ventana nueva. Y esta ventana nueva llevó a la descripción de unos fenómenos que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. En ese orden de ideas, Néstor, apareció un campo absolutamente inexplorado, que en su momento, y aún pues existe esa concepción, se considera algo como incomprendido, no evaluable por el método científico, como fuimos formados los médicos. Entonces, todavía tiene un tinte, un halo de ser algo esotérico, algo que digamos, no etérico, pues que no tiene, digamos, un sustento teórico. Sin embargo, esto en los últimos años ha cambiado, pues, precisamente por los adelantos biotecnológicos que hemos tenido en las unidades de cuidados intensivos. Claro. Pero esa situación a la que me estaba refiriendo de deshacer los pasos indica que hay un cierto grado de conciencia, o hay conciencia, aunque sea una conciencia inconsciente en ese momento. Pero por supuesto, me han dicho que en ese momento de la muerte, las personas están en un estado emocional de una potencia increíble, y que esa energía acumulada
puede ser la que proyecta estas imágenes y verlo a él en otras latitudes. Eso tiene que ver con alguna actividad cerebral. Me han dicho que eso tiene que ver con sustancias cerebrales y que eso en principio desvirtuaría también, como dicen los escépticos, que un escéptico no cree en nada, por mucho que se le demuestre, como el crédulo cree en todo lo que le digan sin examinarlo. Pero se debería remitir o formar parte de la liberación de unas enzimas o de los trabajos de algunas enzimas, de algunas sustancias cerebrales. Sí, Néstor, claro. Mira, esa pregunta y ha sido bien descrita en la literatura sobre el tema. Y justamente es lo que llamamos la revisión de la vida. Eso por un lado, la revisión de la vida. Muchas de las personas que han vivido o han experimentado mejor una experiencia cercana a la muerte, relatan un hecho muy común y es la revisión de la vida. En algún momento dentro de la experiencia hay, digamos, un despliegue, digamos, holográfico, otros lo describen como cinematográfico, como bien Néstor lo describió. Teletransportación. Exactamente, como si fueran un despliegue de todas las imágenes de tu vida de manera simultánea. Y además con una cosa, un elemento muy, muy importante, muy interesante, es donde vemos la película de nuestra vida. Y la revisión de vida está, digamos, bien documentada en todas las latitudes del mundo. Donde uno es el protagonista, Néstor, pero al mismo tiempo es el espectador. Sí, es el espectador de todas las escenas de tu vida. En esas escenas vas a ver experiencias buenas, experiencias no tan buenas, de tu infancia, de tu vida adulta, equivocaciones, cuando hemos hecho feliz al prójimo, cuando hemos hecho de pronto una acción no tan buena, y sobre todo sintiendo lo que sentía esa persona con la cual estabas interactuando. O sea, sientes y digámoslo así, vuelves a experimentar lo que esa persona sintió en ese momento. Digamos, esto ha sido un elemento común que ha sido descrito en muchas experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo. Ahora bien, el segundo punto que Néstor preguntaba, digamos, como esas manifestaciones energéticas que se han, digamos, descrito también, donde se ven estas personas presentes cuando están falleciendo o hay unas manifestaciones, digamos, físicas o que se despiden, todo esto, muchas de ellas se pueden catalogar como experiencias perimuerte, pero tiene que ver con el hecho de que el cuerpo humano en sí es un campo energético. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de la física cuántica, ¿sí? donde estos principios de la física explican fenómenos como la transferencia de información, como la transferencia no local, ahí es donde se le puede dar sustento a este tipo de manifestaciones. Por decir un ejemplo, en algún momento, cuando alguna paciente me comentaba que cuando el familiar o el ser querido, en este caso su esposo, falleció, ella sintió los pasos en la casa, sintió cómo movían las cosas, en algún otro momento sintió el mismo olor de la colonia que utilizaba el señor. Digamos, estas manifestaciones, digamos, energéticas tienen que ver con todo esto, con fenómenos de transferencia de información que se explican hoy por hoy a la luz de la física cuántica. En el judeocristianismo hay dos conceptos, bueno, en casi todas las culturas hay conceptos de infierno, cielo. En el judeocristianismo también se le agrega un tercer elemento que es el limbo, pero particularmente en el pensamiento judeocristiano se nos ha endosado una culpa del pecado original y a partir de ahí la cultura se ha desarrollado sobre las culpas, culpa. Cuando dices que hace una retrospectiva de su vida para ver qué hizo bien, qué hizo mal, ¿no sería también como eso que ya está introyectado de una manera indeleble en el individuo, ese miedo a la culpa, sea el que lo lleve a ese proceso para tratar de resarcirse o ponerse en paz con los demás?
Sí, Néstor, mira, esto tiene varias interpretaciones. Digamos que las interpretaciones van desde lo filosófico, ¿sí? Desde lo religioso, por supuesto, y bueno, desde muchos tipos de perspectiva. Pero digamos que es lo fundamental. Digamos, lo fundamental en esto es que todas estas experiencias, al tú recapitular todo lo que tuvo que ver con tu existencia física terrenal, hay un elemento común y es precisamente como una retroalimentación. Digamos que no existe como tal un juicio, digamos, al final de tu vida, digamos como un juez que te va a decir, Néstor Armando, hiciste esto muy bien, esto muy mal, entonces hay una causalidad, entonces vas a recibir un castigo, vas a recibir esto, no. Entonces vas al infierno, vas al cielo, no. Más bien lo que uno podría interpretar es que existe como la capacidad de que tú sientas, digamos, lo bueno que has hecho, pero también lo que no ha sido tan bueno, ¿sí? Y vas a sentir lo mismo que sintieron esas personas cuando interactuaron contigo. Entonces, más bien lo que uno podría decir es que no hay tal juicio, sino que hay más bien un aprendizaje, ¿sí? Ese aprendizaje es lo que hace que del alma finalmente toda la estructura álmica evolucione y pueda mejorarse. Y finalmente es el objetivo final del ser como tal, es la evolución. Digamos, yo lo veo según las fuentes en las cuales me he basado cuando escribí la obra, y es, digamos, el elemento más importante que podemos exponer sobre la revisión de la vida. Lleva a la evolución, que tú tengas elementos para mejorar, para resarcir, para subir escalones evolutivos y poder llevar a tu propósito a un nivel superior. Esto no sería un juicio de un tercero, sino que sería un autojuicio, un autoexamen. Exactamente, Néstor, donde nosotros mismos somos nuestros jueces. Claro. Pero eso entonces, y con las palabras que acabas de decir, que en ese proceso evolutivo, me da a entender que allí, o no sé si has recibido testimonios de personas que están en ese trance o de familiares de personas que pasaron por esto. Ahí uno llega a pensar que estás hablando entonces de que en efecto existe un proceso de reencarnación. Según eso, y tiene que haber más oportunidades. De acuerdo con eso que me estás diciendo, ¿estoy muy lejos de la realidad? No, Néstor, para nada. Mira, de hecho, Néstor, como dato bastante interesante, o sea, dentro del cristianismo, la reencarnación en sus inicios fue aceptada. Sí, claro. Fue aceptada. Luego de que en todos estos se hizo la selección final en el concilio de los evangelios, ya se seleccionó los textos que la iglesia consideraba eran más acordes para poder llevar la doctrina, digamos, por el camino que ellos querían. Pero desde el punto de vista existencial, Néstor, la reencarnación ha sido sí muy bien descrita en la cultura oriental. Por ejemplo, en la cultura tibetana, en la cultura del hinduismo. En todas estas latitudes, la reencarnación es un elemento fundamental para la evolución y ahora ha venido tomando nuevamente mucha fuerza porque hago referencia a lo que está expresado, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, también conocido como el Bardo Todol. Este libro, que data aproximadamente del siglo XII, digamos, es un libro icónico, o se volvió pues el prototipo del libro del viaje hacia los umbrales de la muerte. Y de hecho, el sexto bardo, ¿sí? El sexto bardo o último bardo es el bardo de la reencarnación o bardo reencarnacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra existencia y de acuerdo a esa revisión y a las vivencias, a los aprendizajes, puede ser necesario para ti volver a reencarnar, volver a asumir otra misión terrenal, una nueva misión material para poder mejorar, ¿sí? Y hacer que ese karma o que esa rueda kármica vaya avanzando a la ruta del samsara, exactamente, vaya avanzando hacia una evolución
digamos, a un escalón superior, ¿sí? Hasta que finalmente se llegaría a los estados ya de máxima Iluminación o nirvana. iluminación. O nirvana. Exactamente, se llega al nirvana. Entonces, precisamente la reencarnación se vuelve un elemento necesario, porque de hecho es la vida, bajo muchas de estas concepciones, son etapas de aprendizaje, pero en donde es imposible que en una sola vida se logren todos los aprendizajes necesarios que necesita el universo, ¿cierto? Entonces, por eso es que la reencarnación, Néstor, bajo esta óptica, es casi que un elemento necesario para que se pueda dar ese fenómeno kármico de evolución. Y hay una cuestión, doctor Juan Rodrigo, y es que independientemente de las creencias que uno tenga, en la medida en que se va envejeciendo y por lo tanto, bueno, algunos no alcanzan a madurar, otros sí maduran, pero cuando ya llega a una maduración, que no madurez, sino maduración espiritual, el individuo empieza a entender unas realidades que antes no comprendía y empieza a perderle un poquito el miedo a la muerte. Pero lo que he podido percibir con casos cercanos a mí es que cuando la persona, por ejemplo, ha estado o va a llegar a cuidados intensivos, que ya va para allá, las personas te cuentan que ven a sus familiares que vinieron a visitarlo, que la Virgen María vino a acompañarlos, que hay una revisión permanente de toda su vida, recuerdos demasiado escondidos que de pronto afloran. Sí, Néstor, mira. Sí, dale. Hay una casuística alrededor de eso, de muchos elementos. Lo que te quería decir para que le des ahí es como si fuera un proceso de preparación. Como te estamos preparando para esto que vienes, empieza a tomar conciencia que va a ocurrir, pero esto no es para llorar, no es para tener miedo, sino que es un proceso natural, ¿sí? Exactamente, Néstor, tal cual lo dices. Mira, esa fenomenología que hablas, es lo que lo escribió inclusive una doctora importante, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La Rueda de la Vida, y lo que se llama las experiencias perimuerte. En las experiencias perimuerte, Néstor, que nos toca mucho a nosotros en los cuidados intensivos, se dan una serie de experiencias que son de ese tipo. Por ejemplo, ver familiares ya fallecidos, ¿cierto? Ese es uno de los elementos comunes. Como si hubiera una recepción donde existe en verdad alguien o esas personas que han compartido contigo en la vida y que ya no están en el ámbito terrenal, te reciben, te acogen, algo, digamos, análogo a lo que es el nacimiento, ¿sí? Cuando hay un nacimiento, cuando han nacido nuestros hijos, nosotros los recibimos en este plano. Pues bien, algo similar se describe en los planos espirituales. Ese es un elemento importante. El segundo, Néstor, es en las experiencias perimuerte, se pierde por completo el miedo a la muerte. De hecho, el paciente el que ha descrito esto lo ve casi que desafía esa idea común que está, digamos, incrustada en la sociedad del dolor asociado a la muerte. Casi que esto queda desvirtuado, casi que podríamos decir que la muerte como tal no duele, ¿cierto? Es simplemente el paso, es un paso dimensional, ¿sí? Que te lleva a otra realidad diferente, más sutil, con una constitución energética distinta, y por eso es que esa transición, ¿sí? O esa trascendencia no tiene por qué doler. De hecho muchos, Néstor, y te cuento anecdóticamente, muchos pacientes que hemos reanimado, yo me recuerdo de un par de casos durante estos años que hemos reanimado, y cuando el paciente recupera sus signos vitales, que lo que nosotros llamamos recuperar la circulación espontánea, el paciente despierta y al cabo de los días te dice: doctor, ¿usted por qué me ha hecho esto? ¿Sí? Si yo donde estaba muy bien. La sensación de bienestar que se vive en esa otra realidad es de tal magnitud que es algo inefable, es algo indescriptible. Entonces, Néstor, todo ese conglomerado de experiencias, ver seres fallecidos,
que te reciben, incluso seres angelicales o seres celestiales, maestros, seres de luz. Eso se relata con cierta frecuencia, la sensación de bienestar, la sensación de ausencia. Este es importante, no hay temporalidad, se pierde el concepto del espacio-tiempo, algo bastante interesante. Y el hecho de ser inefable, es decir, que no es tan fácil describirlo con palabras, o sea, no existe. Beatífico. Exactamente. Beatífico, ¿cierto? Exactamente, Néstor. No hay ninguno de los que han experimentado estas experiencias es capaz de describirla. Dice, no existen palabras en el lenguaje humano que le haga justicia a describir estos fenómenos, hasta el punto que la vida de estos pacientes, de estas personas cambia, o sea, da un giro radical. O sea, las personas no vuelven a ser las mismas personas. Es que te interrumpo por esto, doctor Juan Rodrigo. Cuando hablas en esa premuerte o perimuerte, que, como le dije, me ha ocurrido con alguien cercano a mi familia, que, bueno, mi mamá, me decía, ve a mi papá, y vino con una hermanita que murió cuando yo era muy niña. Y me dijeron, tranquila, no te preocupes, que no va a pasar nada, te estamos esperando. Y eso, y varias personas más. Esto me lleva a pensar que cuando estas personas están aquí, son personas que específicamente tienen la misión de venir a esperarte, no acelerar el proceso, sino esperar que ocurra. Y de ahí saltamos al meollo de todo este contenido de este programa, que yo quería llevarlo hasta aquí para poder entender bien lo que de aquí en adelante ocurre. Es que estos que están previamente, cuando la persona tiene muerte cerebral, o cuando la persona después de un infarto se murió y la reviven, que es la que tiene la experiencia de casi muerte, que regresa regularmente, llega al túnel, ve la luz blanca, algunas visiones beatíficas, inefables, como estás diciendo, doctor. Y estos familiares que estaban aquí, es como quien dice, te estamos abriendo el camino. Pero cuando llegan allá, estas experiencias de casi muerte, esas manifestaciones van formando parte como de un hilo conductor, como si fuera el guión de una película, o se da en todas las personas independientemente de que se mueran y que no tengan esa posibilidad de ir al túnel y volver. ¿Hay algo que pueda decir, este vuelve o no vuelve? No hay nada. Sí, Néstor, hay mucha de esa pregunta, es bien interesante por lo siguiente. Mira, hay una sucesión de eventos que son típicos, ¿sí? Y lo más importante es que son elementos comunes sin importar las latitudes ni tampoco tus creencias. Ni culturas, ni religiones, ni nada. Exactamente, sin importar la cultura, tu ámbito cultural y religioso. Entonces, por ejemplo, Néstor, hay unos elementos comunes, por decir, los que tú has dicho, la sensación de túnel, la recepción por seres trascendidos ya, seres espirituales, seres de luz, el bienestar, la ausencia de espacio-tiempo, el túnel de luz, los colores y la sensación de hiperrealidad. Muchos pacientes te dicen, Néstor Armando, yo estuve en una pradera, o estuve en un bosque, o estuve en un arroyo con un jardín con unas flores de unos colores que yo jamás había visto en la Tierra. Esto se ha definido como hiperrealidad. Digamos, esos elementos comunes, Néstor, se han descrito independientemente que la persona sea católica, o sea musulmana, o sea un protestante, o sea un budista. Independientemente de tu credo, independientemente del sustrato sociocultural, inclusive del estrato hasta pues, económico, digamos, no académico, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por ejemplo, Néstor, y te hago una analogía con esto, ese ser, digamos, de que representa el bien, o sea, el arquetipo del bien que para esa luz que te recibe, que te acoge, que te abraza, que muy bien podría ser Jesús para aquellos que fuimos criados en la religión católica.
es bien factible que para el musulmán sea, por ejemplo, Mahoma, ¿cierto? O que para, o para una visión de Alá. O una visión de Alá, o para la persona de tibetana sea el Siddhartha Gautama, por colocarte algún ejemplo. Entonces, lo interesante en esto es que esos patrones, ese prototipo de experiencia, llevó a que muchos investigadores, ¿sí? Y voy a mencionar digamos, el más representativo, que es Bruce Grayson en el año 1983, estableciera unos criterios para uno clasificar, digamos, si la experiencia cercana a la muerte era catalogada como tal, cuando, o sea, a partir de que se cumplieran unos puntajes determinados. Entonces él, simplemente para que la comunidad lo pueda entender más fácil, creó 16 ítems, que ahí hay muchos de los que hemos mencionado. Sensación de paz, seres fallecidos, túnel, luz, amor incondicional, etc. Y si el puntaje de estos pacientes, en lo que ellos relatan, da más de 7 sobre esos ítems completos, uno puede catalogar que el paciente tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y entre mayor sea el número de criterios que se cumplan, pues más profunda va a ser esa SM, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más profunda. Yo voy a hacer aquí un poquito de abogado del diablo y ya me voy a ir desde el lado científico. Todas estas experiencias, algunos los han calificado de delirios, ¿cierto? Delirium, no digamos el tremens porque eso es otro cuento, sino delirios. Pero que esto sería, y hasta hace relativamente poco tiempo, hasta antes de que ustedes, médicos como usted, como el doctor Sanz, Alejandro es que se llama, no, Alejandro no es importante. Manuel Sanz Segarra. Manuel Sanz Segarra, claro. Exacto. Raymond Moody. Raymond Moody, 1975. Claro, de la vida más allá de la vida. Un libro publicado en el 75, claro. Entonces, hasta que ustedes se interesaron, cuando se hablaba de esto abiertamente en cualquier ámbito, lo primero que le decían, no, eso es una actividad cerebral. Que aparecen unas endorfinas, unas dopaminas o no sé qué, que pueden producir una alucinación. Entonces, hasta que ustedes aparecieron y le metieron el diente a esto, ustedes los científicos, los que durante muchísimos años han estudiado todos los fenómenos del cerebro, usted que es intensivista, que también hizo maestrías en ginecología, que tantas áreas de ese conocimiento, se interesaron en esto hasta ese momento, decían, no, eso es una alucinación, el tipo, la actividad cerebral por algunas enzimas o endorfinas o yo no sé qué, le produce esas reacciones. ¿Es cierto o eso ya está revaluado? Néstor, está digamos, por desgracia. Porque venga, antes que se me olvide. Leía, creo que en tu libro, doctor, que hay que mirar para poder clasificar unas que son una experiencia de casi muerte real y la otra que es esquizoide, esquizofrénica o cómo es la cosa. U otra sí. que... sí. Sí, claro. Hay unas que son tipo SM-like, digamos que se parecen a una experiencia, digamos, core, o una experiencia, digamos, de una SM incompleta o un delirium, ¿sí? O un delirium, una alucinación. Claro, Néstor, mira, dentro de ese abanico de cosas, y esa pregunta es bastante interesante, sucede lo siguiente, Néstor, mira, el ACSM, digamos, antes de que este tema adquiera, digamos, esta relevancia en la actualidad, esta dimensión, se catalogaba mucho como una manifestación neuropsiquiátrica de aquellos pacientes que habían estado en cuidados intensivos con una enfermedad muy grave, y entonces entraban en juego esas teorías que le daban un papel a los neurotransmisores, ¿cierto? Entonces aparecían, por ejemplo, la serotonina, aparecían, supongamos, las endorfinas, que muchos postulaban que al momento de morir se liberaban masivamente endorfinas y que las endorfinas, como es un opioide endógeno, pues producía bienestar, producía paz, algo muy similar a lo que sucede cuando uno de los pacientes les pone una morfina, ¿cierto? Y esa fue una teoría. Otra teoría, Néstor, tenía que ver con otros neurotransmisores, el glutamato, por decir algo, el aspartato, otros neurotransmisores excitatorios.
A veces hubo otras descripciones que decían que era por los medicamentos que utilizamos nosotros en cuidados intensivos. En fin, este sinnúmero de explicaciones, Néstor, se queda, digamos, sin peso cuando uno analiza en detalle, digamos, las experiencias como tales, en la medida que cumplen más criterios de SM, como bajo los criterios que describí. Los como 16 puntos de la que habló. Los 16 puntos de Bruce Greyson. ¿Por qué en esto? Porque son experiencias tan organizadas, son experiencias que tienen una estructura tan compleja que el paciente las recuerda, le cambia la vida al paciente, le pierde el miedo a la muerte, y son experiencias que tienen coherentes. Son coherentes, exactamente, son coherentes hasta el punto que independientemente del paso del tiempo, la persona, si la entrevistas en unos años más adelante, él te va a decir que la recuerda como si hubiera sido ayer. En cambio, el Loss Delirium, que es un síndrome que se da en el contexto de la enfermedad crítica, es desorganizado. Una de las características principales es que es desorganizado. El paciente no se acuerda de nada. O sea, el paciente no existe una temporalidad. El paciente muchas veces, si se acuerda, le da pena. O sea, para él es una experiencia hasta vergonzosa. O sea, no recuerda. Es caótica. Entonces, digamos que no hay conexión entre una cosa y otra cosa. Entre lo que va narrando no hay conexión no hay coherencia. No hay coherencia. Entonces, Néstor, ese tipo de experiencia que muchos han catalogado como un delirium, pues digamos que pierde, digamos, el sustento cuando uno encuentra, digamos, como el orden y la riqueza de muchas experiencias cercanas a la muerte. De hecho, a la comunidad de personas que estén interesadas mucho en este tema, yo les recomiendo una página web que es internacional, que se llama Near Death Experience Research Foundation, se llama NDRFD. Es una página web, sí, es una página web mundial que analiza experiencias, se va retroalimentando todos los días con experiencias cercanas a la muerte de todo el mundo, de Norteamérica, de Asia, del Medio Oriente, de Europa. Y ahí le queda a uno muy fácil entender los patrones que Néstor Armando mencionaba ahora, de luz, de la estructura de las SMs y la riqueza. A veces hay unas experiencias que son tan ricas en detalles que para cualquier médico dice es imposible que esto sea una alucinación o un delirio. Claro. Y ahí aparece como otro elemento, es que me empieza, estás hablando de esto y la cabeza mía está volando con todo eso que me estás diciendo. Pero dentro de todo esto, y ahorita quiero que hables de casos específicos, que cuentes historias de pacientes. Pero dentro de esos, de todo esto que hemos narrado, existen, como decías, independiente de si se es Mahomet, si ese es musulmano, budista, católico, judío, cada uno responde a esa cultura. Aquí hay un condicionamiento cultural, porque cuando hablamos de culpa también, la culpa también es cultural. Entonces, hay unos patrones culturales que inciden en la experiencia particular de cada individuo específicamente, o hay un patrón común para todos. Néstor, yo creo que para cada digamos, cultura o cada digamos, características socioculturales de cada paciente hay unos arquetipos. Digámoslo, para mí la sensación de bien o de, digamos, de bondad o de amor para nosotros es Jesús. Entonces, muchas de esas experiencias espirituales terminan con la visión de Jesús dentro de estos seres que representan, digamos, todo el amor entendido bajo ese sustrato sociocultural. Para el que es musulmán, bien puede ser Alá, puede ser el profeta, puede ser cualquiera. Entonces, digamos que la representación de esos arquetipos, ¿sí? Y es, digamos, muy ligada a esas creencias propias de la cultura. Y no solamente en eso, yo te cuento un dato todavía más interesante, y hay las experiencias infernales.
Existe más o menos dentro de la CCM, Néstor, más o menos, dicen algunos libros, que de 100 experiencias cercanas a la muerte, aproximadamente entre 5 y 12 son experiencias negativas. De hecho, a los que les guste mucho como explorar este tema, hay descripciones de infernales, experiencias que fueron absolutamente, digamos... aterradoras. Aterradoras, o sea, fueron aterradoras donde se ven digamos, seres que son monstruosos, se ve, digamos, el arquetipo de lo que es Satanás, donde hubo digamos, realidades de juicio, de castigo, de zozobra, donde los pacientes... Demonios. Digamos que todas esas representaciones también la describen muy bien, similar a las experiencias positivas o las experiencias espirituales digamos, de amor. Estas también se representan con lujo de detalles. Ahora, lo que sí no está claro es por qué determinados pacientes tienen una experiencia, digamos, de que es inenarrable, que es hermosa, que es llena de amor, y otros pacientes han tenido una experiencia, digamos, infernal. Digamos, esto no está claro, pero el punto es que ambas existen, ambas se han descrito en la literatura. Y vuelvo con mi cuento de la culpa. Se asume, por lógica, pues la lógica occidental nos lleva a eso, que una persona buena le tiene que ver cosas buenas, pero una persona que ha tenido una vida terrible o ha sido una persona dañina, delincuente, asesino, lo lógico es, por la lógica occidental nuestra, lo lógico es que en vez de llegar a este túnel y encontrar seres bondadosos, situaciones beatíficas, lo que encuentra es un camino infernal. Sí. ¿Tiene que ver eso con condicionamiento cultural o es espiritual o qué es eso? ¿Cómo se puede entender? Y si has tenido casos de esos. Sí, Néstor, mira, yo pienso... Es decir, ahí se correspondería con el arquetipo del hombre malo, el que tenga visiones malas. Claro, yo le veo correspondencia al arquetipo del hombre malo. Es decir, las personas que, digamos, han tenido una carga emocional, y eso tiene mucho que ver como con la constitución de los cuerpos que describen sobre todo las culturas del Oriente Medio y de la India. Cuando todos, digamos, a muy grosso modo, todos tenemos el cuerpo físico, luego tenemos un cuerpo vital, ¿sí? Y luego tenemos un cuerpo mental e intelecto supramental. Digamos que lo importante del caso es que ese vital y ese mental es el que maneja todo ese campo energético que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Digamos, con las emociones positivas o las emociones negativas. Entonces, cuando digamos, estas personas tienen una experiencia, digamos, extracorporal, donde hay digamos, un cuerpo vital y emocional muy lleno de esas experiencias densas, donde hay maldad, donde hay odio, donde hay disputas, donde hay envidia, digamos, como que predominan, esa es como la sustancia que predomina y lleva a que los arquetipos que esta persona identifica sean ese tipo, sean digamos, de tipo infernal, de tipo demoníaco, de tipo negativo. En cambio, digamos, cuando tú de la esfera, sin ser esto exacto, pero mucho de los elementos que tenemos comunes en las culturas, digamos, cristianas, es que todo lo bueno, digamos, lo bueno y lo santo, cuando predominan se dan estas experiencias de tipo místico, ¿cierto? De tipo positivo. Digamos que podría ser una de las explicaciones entre muchas, ¿sí? Para uno digamos, tratar de explicar el por qué hay unas experiencias negativas y otras no. Ahora, puede, y he leído y he visto en distintas publicaciones personas que uno diría por qué tuvo que tener una experiencia negativa, una persona como cualquiera de nosotros, ¿sí? No necesariamente llena de energías densas o negativas, digamos que aún muchas de ellas no se logran explicar, digamos, del todo. Ese lastre que cargamos de noción de culpa no podría ser incidente en eso, determinante. Es decir, que puede que la persona no haya hecho nada malo, pero tiene una culpa y esa culpa la puede proyectar
hacia una visión de estas en la que en vez de seres de luz, lo que vengan en seres de energía muy densa, justo porque tiene una noción de culpa muy acendrada, casi que obsesiva. Claro, Néstor, sin duda alguna. Yo pienso que todo eso hace parte de las hipótesis para explicarlas. De hecho, precisamente por esa composición de ese cuerpo emocional, digamos que finalmente el ser humano hoy por hoy se concibe como un ser multidimensional. Cuando hablamos de multidimensional, hacemos referencia a esos cuerpos, que no solamente somos el cuerpo físico que vemos, sino también ese componente de cuerpo emocional. Cuando predominan tanto ese sustrato emocional que tú dices, esa sensación de culpa, esa sensación tan densa, digamos, esas energías de ese tipo hacen mucho más probable que a lo mejor cuando se presentan esas experiencias tengan ese tinte, tengan esa connotación negativa. Claro. A lo largo de estos 17 años, 17, ¿cierto? ¿O 18? Bueno, sí, en estos 17, 18, por ahí vamos. Bueno, la casuística tiene que ser muy rica. ¿Y qué fue lo que los llevó? ¿Cuál fue el punto de inflexión para usted decir, no, aquí tiene que haber algo más? Ya mi formación académica y esta formación que tenga tan supremamente pragmática tiene que cambiar. Fue a partir de un hecho específico que ocurrió. Néstor, yo diría que varios hechos específicos. Digamos que el primero y el más importante pues fue ser médico dedicado a esta disciplina en específico de ser médico de cuidados intensivos, de ser médico intensivista. La segunda fue, digamos, el ver, digamos, como el más allá de interesarme por el más allá de la UCI como tal, sino lo que pasaba de pronto después o en el intermedio de toda esa cantidad de intervenciones que nosotros hacemos, porque me di cuenta que en definitiva habían unas experiencias que salían en los pacientes que para nada podían ser catalogadas como una alucinación o un trastorno mental. O sea, finalmente para mí resultó tan evidente que había algo distinto que comencé a buscar en la literatura mundial y me encontré con que realmente sí hay, digamos, un cuerpo teórico importante al respecto. Y la tercera experiencia, Néstor, fue una experiencia personal. Yo durante 10 años tuve, mi señora madre, digamos, pasó al plano espiritual, o trascendió hace ya cerca de 3 años y medio, y fue una paciente de cuidados intensivos no en una, sino en múltiples oportunidades. Y esto, digamos, sumado a mi trabajo y sumado a mi rol de hijo y por supuesto el amor por mi mamá, todo eso como que se juntó y formó una amalgama que le dio como pie a yo escribir el libro y recopilar toda esa información que ya tenía, buscar la que me faltaba y ponerle unos elementos de experiencia, ¿sí? Y darle cuerpo a la obra. Entonces, digamos, Néstor, ese conjunto de situaciones fue lo que me llevó hoy por hoy a cambiar, digamos, mi modo de ver en gran parte la medicina y el modo de ver todas las experiencias que se dan, digamos, a nivel espiritual, y tratar de darles como una explicación de pronto más desde el punto de vista científico. Y uno de mis objetivos en la vida es ojalá ver que este ámbito científico y espiritual cada vez se conecten, ¿sí? Y se complementen y coexistan. Digamos que es una de mis razones también para adentrarme en este campo. Independientemente del caso de su señora madre, ¿podría hablarnos de casos específicos que me dejó? Mire, yo aquí en el canal tuve unos contenidos que tenían que ver con experiencias de casi muerte, entre ellas de un muchacho que, siendo ciclista, yo no sé si usted ha visto ese contenido médico, lo arrolló una tractomula, murió, lo llevaron a la morgue, y en la morgue como que alguien dijo, no, ese está vivo, lo devolvieron, y tendrían pues que ir a ver ese contenido. Para resumir el cuento, él decía que
Él decía porque los médicos decían, no, llévenselo aquí porque es este infecto, ya está podrido. Y entonces él decía, no, yo no estoy muerto, pero no podía expresarse. Y que en una de esas, en un esfuerzo increíble, no sé cómo hizo, y movió un frasco lleno de algodones y lo tiró al piso, y ellos se sorprendieron. Y él después les decía a ellos, usted estaba haciendo tal cosa, usted estaba haciendo tal otra, usted estaba haciendo tal otra, usted dijo tal cosa. Y que llegó, dice él, a sentarse en el hombro de uno de los médicos. ¿Se ha visto casos de esos? Sí, claro, Néstor. Mira, hay unos casos en el libro que yo he recopilado, que son míos, ¿sí? Y otros que he consultado de distintas fuentes. Ahora, voy a describir uno propio, o sea, uno que me tocó. Eso. Uh-huh. Aparece en el libro. Entonces, este caso es un señor, recuerdo mucho el día, era un viernes por la noche y la hora era aproximadamente las 9 de la noche. Pues bien, este paciente, un señor de unos 55 años aproximadamente, había sufrido un infarto de miocardio, y había estado en un procedimiento donde le habían hecho una intervención coronaria, que era colocarle un stent. El infarto es destapar la arteria coronaria que esté trombosada, que esté tapada, y colocarle un stent. Bueno, digamos que el paciente llegó a cuidados intensivos, donde yo estaba de turno pues, con otro colega y teníamos pues, obviamente que monitorear esa noche pues, a este paciente. En determinado momento, Néstor, el paciente hace lo que se llama, que ustedes conocen, el código azul, ¿sí? En las clínicas, el código azul es que hay una parada cardíaca. Este señor hizo una arritmia y hizo un paro cardíaco. Fuimos, digamos, el paciente lo atendimos, yo lo intubé. Cuando uno hace la intubación, uno le solicita al personal que está con uno y uno pide determinados elementos. Voy a decir algunos para simplemente matizar pues, la experiencia y decir, yo pedí un tubo 8,5, una adrenalina 1 miligramo, un bicarbonato 100 mil equivalentes, por poner un ejemplo, una ampolla de gluconato de calcio, digamos, ese tipo de cosas. Digamos que esos medicamentos, esas cosas las hicimos rápidamente. El paciente se reanimó durante aproximadamente 5-8 minutos y el paciente recuperó pues, la conciencia y recuperó pues, la circulación espontánea. El paciente estuvo, ya luego lo sedamos, lo dejamos conectado a un ventilador y pasaron aproximadamente 7-8 días en que yo volví a la misma clínica donde trabajo y encontré al paciente ya pues, muy bien, ya sin máquinas, sentado en una silla y conversando. Yo lo saludé y le dije, bueno, ¿cómo has estado? El señor me saludó pues muy bien y me dijo una cosa, Néstor, que me dijo, doctor, yo estoy muy agradecido con usted porque yo sé lo que usted hizo, ¿sí? Y yo sé, pero porque yo digamos, al principio no entendí muy bien por qué decía eso, pero luego ya cuando me senté a hablar con él, me dijo, yo sé que usted pidió un tubo de este tamaño, usted dijo algo de adrenalina y después dijo algo de bicarbonato. Su compañero que lo estaba ayudando tenía unas gafas así de gruesas, ¿sí? La enfermera que estaba a su lado tenía unos zapatos así. Yo intenté tocarlo y decirle que yo estaba muy bien, pero cuando fui a tocarle el brazo, me traspasó y no lo traspasé a usted, o sea, no lo pude tocar. Y yo le estaba diciendo que yo estaba muy bien, que yo me sentía muy bien. Después de eso, ya cuando fuimos, bueno, ya digamos, él fue entrando en mayores detalles de la experiencia. Él me dijo, de un momento a otro yo vi la parte de arriba de la UCI. Entonces yo me vi, estaba en el cielo raso. Y después me di cuenta que la clínica era muy grande y efectivamente él describió como es la unidad de cuidados intensivos de esa clínica, y es que tiene una forma como de una Z, ¿sí? Un pabellón es así, llega otro cortico, sigue otro como una Z. Y él decía, yo no sabía que esta clínica era tan grande. Y después él relata que llegó a un prado, ¿sí? Que él llegó a un prado muy bonito, lleno de flores y con un sendero como pedregoso, y se encontró con el abuelo y con un tío, ¿sí? Y que él fue y lo saludó y sintió como unas ganas de no devolverse, porque él dice, doctor, el problema era devolverse, porque la sensación es muy bonita y es muy agradable. Y entonces que uno de ellos le decía, no, usted tiene que volver,
O sea, este no es su momento. Y él dice, doctor, yo sabía que si pasaba cierto límite, que si yo pasaba, llámese cierto espacio, ya no había oportunidad de volver. Dicho esto, esta persona, digamos, regresó, sí volvió, y ya lo que sintió Néstor fue cuando lo estábamos aspirando, el tubo por dentro, el paciente intubado, sí, cuando habíamos terminado o el paciente había finalizado la reanimación, que como digo fue 8 minutos, 5, 8 minutos. Él dice que para él eso que está contando fueron semanas. O sea, se perdió todo la realidad espacio-temporal que conocemos en nuestra dimensión actual y cambió hacia otro, algo diferente. Y eso, Néstor, en las CCM es uno de los criterios que hablábamos ahora. Pero hay una unificación de ese criterio, es decir, existe un patrón. Porque sí, regularmente, claro, ahora que lo está usted mencionando, recuerdo que hace poquito leí una nota, una entrevista que concedió María Cecilia Botero, la gran actriz colombiana. Dijo que ella estuvo en ese trance y que ella vio la luz y que llegaba y dijo, no, yo sé que si paso de aquí para allá no vuelvo. Esa es como una certeza extraña. ¿Por qué todo el que llega dice, yo sé que si paso no me devuelvo? ¿Existe algo que le indique a la persona aquí hay un aviso de prohibido o alguien que le diga, adelante? Sí. Néstor, en otra experiencia que de los casos que yo recopilé fue en la pandemia. Eso fue en el año 2021. Este caso fue de un paciente intubado. Digamos, en esa época tuvimos las unidades de cuidado intensivo, como tú sabes, a tope, llenas. Estábamos trabajando, digamos, con una ocupación que nos superaba, nos desbordaba. Digamos, este paciente y nosotros teníamos que tomar decisiones, digamos, ante los recursos tan limitados que teníamos en esa época, teníamos que tomar decisiones como, hombre, este paciente está muy grave, pero este señor tiene, por decir algo, Néstor, 80 años y tenemos un paciente de 45 o de 30, ¿sí? Digamos, por su expectativa de vida teníamos que tomar una decisión frente a la limitada capacidad que teníamos para esa época. Uno de esos pacientes, Néstor, que estuvo intubado en alguna de las clínicas donde trabajo, pues estuvo muy grave. Me acuerdo que tenía un COVID severo, varias oportunidades. Nos tocó llamar a la familia, pues mediante en esa época hacíamos videollamadas y algo así, y despedíamos al señor. Y el señor, pues en alguna oportunidad hizo paro cardíaco, después más adelante hizo otro, en fin. Y en cualquier oportunidad, de este caso inclusive yo casi que ni lo busqué, yo diría que el caso más bien me buscó a mí porque yo salí de un turno y encontré un señor que me estaba esperando en una sala afuera de la unidad y me abordó también con la familia y me abrazó y me dio los agradecimientos, en fin, y hasta me dio un regalo que guardo acá en mi casa pues con mucho cariño y me contó eso. Entonces él me dijo que había estado con una hermanita que ya había fallecido hace muchísimos años y que estaban caminando en un jardín y que estaban acercándose a un río. Es un río que estaba, digamos, en el medio como de ese jardín y de esa pradera, y que la hermanita sí podía cruzar como a ambos lados, a ambas orillas de esa quebradita, de ese riachuelo, pero que él no. Él decía que si él acompañaba a la hermanita hacia la orilla del frente, para él iba a ser imposible devolverse. Ya sabía que a partir de ese umbral, de ese punto, de ese sitio, era imposible. Y fue extremadamente enfático en comentarme eso. Me decía, doctor, a partir de ese punto es imposible devolverse. Y la hermanita, de hecho, le decía que no lo hiciera. Fíjate, digamos, la experiencia como es de bien contada y como es de detallada, ¿cierto? Hasta el punto, Néstor, que uno dice, hombre, es muy difícil. Otra cosa, mi señora esposa es una médica psiquiatra, ¿sí? Que analiza delirium todo el día y trabaja precisamente en el ámbito hospitalario donde sí que se ven delirium, ¿cierto? Entonces esto pues no cabe en esa definición. Sencillamente son experiencias tan distintas, con tanto cuerpo, con tanta que es imposible catalogarlo como una alucinación. ¿Ha habido algún caso
en el que alguno de esos seres que vienen al encuentro de esta persona han tratado de seducirlo para que continúe y pase al margen, al punto de no regreso? Y ellos tal vez intuitivamente han dicho, no, no, yo no paso de aquí. Ha ocurrido, es decir, como alguien que le está tirando el anzuelo para llevárselo. Néstor, no, curiosamente nunca he encontrado tal experiencia, más bien he encontrado como el hecho de que saben o se anticipan, o que el mismo ser que los recibe le dice no, o que no necesariamente es un ser, pues un familiar. A veces también en experiencias distintas hasta puede ser un ser espiritual, hasta puede ser un amigo de la infancia, o puede ser el papá, la mamá que ya falleció, un amigo. O un tío que no conoció. Un tío que no conoció, un abuelo que no conoció, escuchado. Entonces te dice, no, amigo, usted a partir de este punto ya no hay vuelta atrás. Me acuerdo mucho de Néstor, de una experiencia en que decía que era precisamente un amigo de la infancia, que ya había fallecido muchos años atrás en un accidente de tránsito, y el paciente decía que se alegró tanto de verlo bien, ¿sí?, que fue a intentar abrazarlo, ¿sí? Y le dijo, y el amigo le decía, no me abrace, porque si usted me abraza, le dijo, hermano, aquí no hay reversa, aquí no hay reversa. Esa experiencia, sí, de hecho, me llamó muchísimo la atención por eso, que decía, no me vaya a abrazar, porque aquí algo sucede distinto y usted ya no se puede volver. Es decir, donde usted me abrace, yo me lo llevo. Algo así. Algo así. Néstor, y otra cosa muy interesante, ¿sabes también que también muy importante en esas cuando se toma la decisión de devolverse, muchos temas de propósito de vida? Mira, en una de las experiencias que están descritas en el libro, hay una de una señora joven con 2 hijos. Ella hizo un paro por un accidente, digamos una enfermedad ginecológica, donde hubo un sangrado masivo con lo que se llama un choque hipovolémico, una pérdida de sangre pues extremadamente importante. Digamos que esta señora, ¿sí?, en su relato ya espiritual de SM, dice que ella misma tomó la decisión de devolverse. Aquí cabe otro término que se llama el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío. Ella misma tomó la decisión, es decir, ella cuando se vio pues en esas esferas dimensionales distintas, en alguna de esas interacciones con los seres espirituales, dijo, yo me voy a devolver, estoy preocupada por mis hijas, no quisiera porque la sensación es inefable, como dijimos ahora, pero tomó la decisión de volver. Ella misma, ese es un relato que también es bastante interesante. Y que es muy, muy, muy común. Es decir, casi que un lugar común, que muchos de los que se devuelven es porque sienten que tienen una misión que no han terminado, con esposa, con hijos, con padres, o algún compromiso aún económico, tengo entendido que también. Es decir, muchas variantes o muchas variables que indican que él no se va porque tiene una cuenta pendiente. Sí, claro, Néstor. Y eso, y sobre todo el propósito de familia es muy poderoso en las que he consultado. Perdón, Néstor, pero aún también aquellos sentimientos como de celos, de posesividad, de dinero, de codicia, pues, o de la necesidad de guardar dinero. ¿Todo eso incide o no? Néstor, sí, ve, en alguna oportunidad, y este fue en alguna lectura que hice, se describía el caso de una persona que tenía unos bienes, ¿cierto? Y sucede, y aquí entramos al campo de esas densidades emocionales que hablábamos ahora, de todo ese cuerpo emocional que hace que determinadas personas sean demasiado afines a lo material, ¿cierto? Entonces ahí entran esas personas que acumulan muchísimo dinero, que son, digamos, se identifican mucho con lo que tienen, digamos. Entonces, ese tipo de personas se ha descrito que cuando están en esa transición, digamos, no van a la luz, digamos, inmediatamente, sino que en esas estaciones intermedias energéticas, que son más densas, se quedan prácticamente viviendo, ¿sí?, como si estuvieran vivas, ¿cierto? Sí. Viviendo como si estuvieran vivas. Entonces ahí muchos
autores han catalogado a estas personas como unos fantasmas, ¿cierto? Por llamarlo, llamarlo, digamos, darle una connotación diferente. Digamos, se quedan en su casa, se quedan aferrados a los elementos materiales o aferrados al dinero, o vigilando sus pertenencias, digamos. O a un lugar específico. O a un lugar específico. Se quedan prendidos de un lugar específico o de una persona, digamos, cuando fueron, digamos, un amor, digamos, como tan obsesivo, como tan así, esas personas que son con tantos apegos, exactamente, tantos apegos, hacen que estas personas tengan ese, así lo mencionan inclusive algunos textos, es un astral bajo, o sea, un nivel vibracional más denso, o esos astrales bajos hacen que se quedan pegadas, se queden ahí pegadas a eso. Se me viene a la mente en esto muy parecido a una película que salió ya hace un buen tiempo. ¿Te acuerdas de que era creo que el Sexto Sentido, creo que se llamaba la película con Bruce Willis? Esta persona se quedó apegada y viviendo, casi que ni se dio cuenta que ya no estaba en este plano terrenal, o sea, estaba fallecido. Entonces tuvo una cantidad de interacciones hasta que finalmente él entendió que él ya no, algo como así, un caso como el que se expresa ahí en esa película. Tengo casi dos preguntas finales porque yo creo que ya es suficiente, hemos abusado mucho de tu bondad, doctor. Esta casuística, no sé si exista alguna relación, alguna estadística que indique que se da más en hombres que en mujeres, o no tiene nada que ver. Néstor, te voy a hacer una referencia hasta de una revista científica médica. Hay un autor holandés que se llama el doctor Pim van Lommel. Escribió un artículo en el año 2001 en una revista que, por cierto, es muy prestigiosa en la medicina, que se llama el The Lancet, en el año 2001. Esta persona, que es un cardiólogo holandés, ¿sí?, escribió durante un tiempo largo 344 pacientes que hicieron parada cardíaca en un servicio de cardiología donde él fue residente, donde él fue médico y donde él desempeñó pues como toda su actividad profesional. Pues bien, esta persona hace una descripción demográfica, ¿sí?, de toda esta cohorte de pacientes, Néstor, y es básicamente lo mismo en ambos sexos. O sea, no existe de esos 344, 350 pacientes, más o menos, a grosso modo, la mitad eran hombres y la mitad mujeres. No hubo relación, tampoco, Néstor, con que si estuvieron, el paro fue de 5 minutos, de 10 minutos, hasta de 15, de 20 minutos, ninguna relación con el tiempo, ni con los medicamentos que se le dieron a los pacientes. Ni con el contexto sociocultural, ni tampoco religioso. O sea, fíjate que tiene una cantidad de análisis bastante interesantes. Ahora, se habla de la persona que ya es adulta, que tiene su ciclo vital está terminando y se dice pues que no se mueren, sino que se van apagando como una velita, apaciblemente, tranquilamente, como en paz consigo mismo y con los demás. Cosa distinta de cuando se es joven y hay accidentes o un hecho violento. ¿Hay alguna estadística que nos indique también que son más proclives a vivir esa sensación de túnel, de experiencia de casi muerte, quienes mueren violenta o quienes están ahí como producto de un hecho violento, o quienes simplemente están cumpliendo su ciclo vital, o hay una enfermedad que no tiene nada que ver tampoco con la edad, sino que es una enfermedad y que es una enfermedad mortal? ¿Hay alguna relación? Claro, mira, en el texto de esta médica psiquiatra suiza, de la doctora Elisa de Kubler-Ross, que escribió precisamente en La Rueda de la Vida, existe una fuerte, digamos, tendencia a los pacientes oncológicos, ¿sí?, en las experiencias de perimuerte. Al paciente oncológico, Néstor, ¿por qué? Porque el paciente oncológico es una enfermedad crónica donde sucede lo que tú dices, porque, digamos, el apagarse se va dando en un periodo largo. Y es independiente de la edad.
Claro, independiente de la edad. De hecho, Elizabeth Kubler-Ross también tiene una experiencia en pacientes pediátricos, de cáncer pediátrico, muchos de estos niños con enfermedades hematológicas, leucemias, muchas enfermedades oncológicas en niños, pero también, entonces, mucha casuística, un grueso muy grande de pacientes oncológicos. Entonces, como el periodo es tan largo, hay tiempo o se describen con mucho detalle experiencias de este tipo. Entonces, de ahí aparecen, digamos, esas despedidas. El paciente tiene mucho tiempo de elaborar su despedida, también de ser recibido como al otro lado, ¿cierto? Entonces, esto se narra, digamos, con bastante frecuencia en este grupo de pacientes. Ahora, Néstor, te voy a colocar el otro ejemplo, el libro del doctor Eben Alexander. Eben Alexander, neurocirujano de Estados Unidos, que publicó el libro llamado La prueba del cielo. En la prueba del cielo, el doctor sufrió una meningitis por gram negativos. Eso es extremadamente grave. Eso es una cosa extremadamente grave y este hombre estuvo en coma más de una semana conectado a ventilador y en una UCI. Esta persona, Néstor, relata una experiencia cercana a la muerte de las más detalladas y más ricas en elementos que hay, hasta el punto de que este libro fue un bestseller en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, fíjate en esto, las dos contrapartes. O sea, puede que haya una tendencia en que en ciertos pacientes con enfermedades o dolencias crónicas tengan, con un curso más larvado, a lo mejor tengan un conjunto de experiencias que de pronto, más de experiencia perimuerte, pero en este otro espectro están patologías agudas graves que te pueden dar también una SM, ¿sí? Muy rica, muy compleja y muy bastante profunda, ¿sí? ¿Y de los que mueren violentamente qué? Néstor, sí, definitivamente sí. Mira, de los casos... Es decir, ¿hay muchas experiencias de casi muerte con ellos? Sí, Néstor, mira, hasta el punto que según el mismo estudio que te comenté del doctor Pim Van Lommel, se dice que aproximadamente, es muy difícil, Néstor, sí, y aquí se lo comento, digamos, a la comunidad, muy difícil tener una estadística precisa porque, claro, muchas de esas experiencias se han catalogado como neuropsiquiátricos y les ha dado una connotación que no es, pero más o menos entre un 15 y un 18% de los pacientes que hacen una parada cardíaca pueden tener una SM. Pongámoslo 18%. Entonces, dentro de ese conjunto de pacientes que llegan a una UCI y que van a tener distintas enfermedades, hay un subgrupo de pacientes con accidentes de tránsito, con accidentes, digamos, de varios tipos. Tengo por ahí un caso de un paciente que tuvo una caída de altura, ¿sí? Un señor trabajando, ¿sí? Por ahí tengo otro caso de un muchacho con un accidente en motocicleta. Por ahí tengo otro caso de un ahogamiento. Es decir, hay muchas, pero digamos que lo importante es que dentro de ese universo de pacientes hay más o menos un 12-18% que pueden tener una SM. Y la experiencia perimuerte, Néstor, sí, como tiene una tendencia, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a presentarse mucho en el contexto de paciente mayor con enfermedad crónica y específicamente más en el cáncer. ¿Cuál ha sido? Ya vamos redondeando. Esto está muy delicioso, pero el tiempo me está exigiendo que ya vamos terminando. Pero tengo dos preguntas finales. Una, ¿cuál fue esa experiencia que a usted lo sacudió hasta, no sé, de pronto llevarlo a algo así como que definitivamente tengo que replantear toda mi vida? Hubo una experiencia así que lo sacudió profundamente y le hizo revaluar todos los conceptos. Le movió al piso, mejor dicho. Néstor, veo una experiencia hay varias, digamos varias, pero por mencionar alguna, una experiencia, Néstor, de una paciente. Esta experiencia la leí en un texto, en un libro, de John Burke. Es un libro de una estadounidense, una autora estadounidense. Esta experiencia es muy rica. Esa señora tuvo una pérdida fetal, digamos un aborto, ¿sí? Y bueno, una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia masiva. Esta persona entró en un estado de choque, tuvo que hacerse una cirugía de urgencia, corregir el sangrado, en fin. Y esta señora tenía,
digamos, la conciencia de que tenía otro hijo mayor que tenía que cuidar, que ya no tenía a quién dejárselo, digámoslo así, era la preocupación de la señora. Digamos que después de que se presentó este evento médico y esta señora murió, hizo varios episodios de paro, hizo varios episodios de descompensación, estuvo en una UCI, se transfundió muchísimas veces. Bueno, y la señora finalmente llegó a un punto en que prácticamente dentro de la experiencia se le da la oportunidad de volver. Y tuvo revisión de vida y tuvo encuentro con seres maestros de luz, tuvo encuentros de familiares, hasta que finalmente le decían, tienes que tomar la decisión. Y ella decía, siempre tengo esta misión que tiene que ver con mi hijo que queda en el plano terrenal. Digamos que la experiencia es tan fuerte, es tan llena de elementos tan bonitos, pues como todos alrededor, como el amor de esa señora y la preocupación de esa señora de dejar el niño en unas condiciones tan difíciles, tan precarias, que finalmente casi que su libre albedrío fue el que se logró concretar para que la señora pudiera regresar al plano terrenal. La experiencia es bastante bonita, muy bonita. Doctor, así las cosas, ¿la muerte existe o no? Néstor, no. Yo voy a las palabras de voy a los fundamentos de una reciente teoría del doctor Robert Lanza, que se llama el biocentrismo, para contestar esta pregunta, Néstor. Yo pienso que la muerte no existe. Lo que existe es la asociación de nuestro cerebro con lo que nosotros concebimos como la muerte. Me explico, como dice Robert Lanza, existe la conciencia, prevalece sobre el cuerpo. La conciencia es energía, los seres humanos somos energía. Como decía Luis Víctor de Broglie en el año 1924, nosotros somos energía, fundamentalmente. Ahora, lo que nosotros concebimos como muerte es una creación que hacemos a partir de toda la integración de los sentidos de nuestro cerebro. Eso es lo que concebimos como muerte, el cuerpo. Pero la conciencia es la que predomina dentro como ser energía fundamental del universo. Bajo esa perspectiva, Néstor, pienso que la muerte como tal no existe. La muerte es algo ilusorio, es algo conceptual, algo que catalogamos relacionado con el cuerpo físico, pero que la esencia realmente del ser humano es energética y simplemente sufre una transformación. Usted lo dice aquí, mire el subtítulo, la muerte es una ilusión. Eso significa que, bueno, desaparece el cuerpo físico como un carro viejo que simplemente se lleva a unos patios y hay que desguazarlo. Ya, listo. Pero entonces, ¿en dónde queda eso? Es volver a la supraconciencia, es decir, volver al ánima universal. Quien quiera creer en Dios, volver a Dios, es volver al todo, o se está viviendo una vida individual en otras dimensiones, porque usted habla ahorita de los metaversos. Vamos a otra dimensión, vamos pasando de dimensión en ese proceso evolutivo para alcanzar la iluminación, o es... Sí. No sé, para mí eso es un galimatías. ¿Qué nos puede decir de eso? Néstor, tú mismo lo has dicho, dentro de todo esa comprensión que puede tener, digamos, una explicación filosófica, una explicación, digamos, más científica, más religiosa, en fin, fíjate que todas tienen un elemento como de fuente, ¿cierto? Un elemento como energético superior, llámese fuente, llámese Dios, llámese Alá, llámese cualquiera. Digamos, no importa cómo se le llame, pero todo siendo energía, ¿sí? Y proveniendo de una energía primordial que puede llamarse Dios o supraconciencia, cualquiera, digamos, de ahí partimos todos. Entonces, realmente, para contestar esa pregunta, es, Néstor, que en realidad la muerte no tendría sentido de existir a la luz de los principios físicos que conocemos, porque si asumimos que el ser humano es energía, y que el ser humano tiene distintos niveles energéticos, unos que son más densos, otros que son más sutiles, otros que son más elevados, pero que todos pertenecemos a una misma fuente y que sufre transformación, digamos, bajo esa perspectiva, la muerte sería un reciclaje continuo de energía. Independientemente, Néstor, de que la concepción sea supraconciencia, de la concepción sea Dios, de que la concepción sea la fuente universal, cualquier denominación que tengamos, digamos que todo cobija como el mismo fenómeno, ¿no? De que todos retornamos a ese hogar
energético, ¿sí? Donde la vida continúa y eventualmente tendrá que regresar para cumplir misiones de evolución, de aprendizaje, y ahí es cuando podríamos explicar el tema reencarnacional, por ejemplo. Es simplemente otra dimensión. Totalmente. De hecho, Néstor, en la teoría de cuerdas, por ejemplo, asume que existen 10 dimensiones, ¿cierto? Y el sustento matemático de la teoría de cuerdas es 10 dimensiones. De hecho, nosotros conocemos 3 dimensiones. Según Einstein eran 4, cuando se tomaba el espacio y el tiempo. Digamos que en la teoría de cuerdas existe que esas divisiones energéticas o esos niveles energéticos hacían que en una vieras un fotón, en otra vieras un electrón, en el otro viéramos un quark. En fin, eso ya pues muy ligado a la física subatómica de partículas hace que sean múltiples dimensiones. Todo eso son elementos energéticos. Yo creo que los seres humanos nos movemos en esos elementos energéticos. Doctor, llegamos al final. Vea, por aquí está mi gata, que se sube aquí porque ella es la que me dice que es hora de terminar. Venga, pues. Venga, pues. Bueno, ya si no quiso. Doctor, entonces, ¿dónde se puede adquirir este libro? Néstor, bueno, ante todo, Néstor, darte los agradecimientos por invitarme a tu programa. Espero que esto abra una ventanita de fe y esperanza, que es mi propósito con los que hemos, pues uno de los propósitos por los cuales escribí este libro. El libro Polvo de Estrella se puede conseguir en el teléfono 300-824-3892. Repito, un momentito, 300-824 sí. 3892. Listo. O el teléfono, Néstor, 311-762-0073. Nos lo pueden pedir vía WhatsApp, pues cualquier forma. Segundo, Néstor, en la librería Libros para Pensar, que como lo mencionamos al principio del programa, se llama Libros para Pensar. En la página web, ahí hay un carrito donde se puede escoger el libro. Y también, Néstor, en una librería que queda en San Fernando Plaza, en Medellín, en una librería que se llama La Cartulería. Ahí hay también unos volúmenes. Con muchísimo gusto, Néstor, a las personas que les guste, se los podemos enviar a cualquier parte de donde estén, con muchísimo gusto. Y voy a hacer aquí una infidencia. Y el doctor, estos libros, pues que no es un negocio para él, también a todas las familias cuyos pacientes han pasado por cuidados intensivos y vienen de X o Y parte o por cualquier circunstancia quieren hablar con él, regularmente les regala este libro. Esa labor es bellísima porque no es una cuestión de negocio, es una cuestión de que le sirva a alguien, que esto consuele a alguien y que nos ayude a crecer espiritualmente. Doctor Juan Rodrigo Moreno Restrepo, ha sido un enorme placer. Y yo creo que hemos escurrido este tema por todos los lados. Y nos quedan muchos más. Pero por ahora yo creo que es más que suficiente. Y lo único que me queda es darle las gracias en nombre mío, aunque el burro adelante patee, y en nombre de mi compañero Juan Esteban Betancourt, que está ahí detrás de nosotros, ha sido como ese ángel guardián para que esto haya sido posible. Gracias, doctor. Infinitas gracias. Ha sido muy edificante, muy gratificante, muy enriquecedor. Y usted es una cajita de música. Gracias, doctor. Néstor, muchísimas gracias a ti por esta invitación tan agradable, tan bonita. A Juan Esteban, muchísimas gracias, que también toda esta tarea de hacer posible este programa. Néstor, y a ti, eternamente agradecido por invitarme a ese espacio tan bonito, tan interesante. Doctor, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Amigos míos, llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes lo deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.